Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero de Derecho Humanista, Informa TV. Hoy martes 13 de marzo le presentaré notas más sobresalientes hasta el momento. En materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán capacita a sus integrantes para poder integrar todas sus quejas. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora plantea cultura vial para universitarios. En materia internacional, Evo Morales exige ante la ONU despenalización de cocaína. Además, la Organización de Naciones Unidas insta a México a eliminar discriminación a indígenas. Y UNICEF en su informe plantea que 1.250.000 menores son trabajadores sexuales. Gracias por estar con nosotros, estamos a punto de comenzar. En este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, criticó ante estudiantes de la Universidad de Anáhuac a los servidores públicos que atentan contra las garantías fundamentales de la población. Así lo mencionó al dictar la conferencia magistral La eficacia en la protección de los derechos humanos. El Ombudsman Nacional dijo que cuando los funcionarios atentan contra esas garantías, violan también la Constitución. Lo que dijo, resulta extremadamente grave el daño que se le ocasiona a México en su desarrollo cuando se desvía el sentido institucional, cuando en lugar de cumplirse con la función se pervierte. Plasencia Villanueva manifestó que todos los servidores públicos, al asumir su cargo, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución. Durante ese acto se plantea que en ese caso que no se cumpla con ella, la sociedad lo pueda reclamar. Con la finalidad de garantizar una adecuada atención a los ciudadanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán inició las acciones de capacitación dirigidas al personal del organismo con la ponencia La debida integración del expediente de queja. Jorge Alberto Ruiz Valderrama, jefe del Departamento de Capacitación a Funcionarios Públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue el encargado de sustentar la ponencia, donde enfatizó la importancia de que todo el personal del organismo, desde la recepcionista hasta los encargados de brindar asesorías, capacitaciones e integración de las quejas, así como los jefes de departamento y funcionarios en general, estén en condiciones de brindar una primera atención al quejoso. Durante la capacitación también se destacó la importancia de aplicar adecuadamente las normas jurídicas, así como de conocer y entender la naturaleza de los organismos de derechos humanos. Con el propósito de continuar con las acciones de respeto a la legalidad, así como la difusión de los derechos de los niños, este lunes el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, dio inicio a las jornadas de la cultura de la legalidad en las distintas escuelas y primarias y secundarias de la zona de Anápara de Ciudad Juárez, esperando alcanzar la participación de 20,000 alumnos. Este programa, que se desarrollará en las zonas de la periferia de esta frontera, busca ayudar a los estudiantes a conocer sus derechos para que estos no sean violentados y saber cómo actuar en caso de que necesitaran ayuda. Armendáriz González destacó la importancia de fortalecer estas acciones llevadas a cabo en los mismos centros escolares para fortalecer los valores de los menores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un diagnóstico sobre los desplazados en el que se aprecia que 10 estados han sufrido éxodo por la violencia. Esto por temor a ser víctimas de la situación que está afectando al norte del país. Entre los estados se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con este diagnóstico, al menos 400 familias abandonaron sus viviendas en la ciudad de Mier, Tamaulipas, durante noviembre del 2010 por amenazas directas del narcotráfico, así como el movimiento forzado de 2,000 personas en Michoacán, y en junio de 2011 obligaron a 100 familias a abandonar la comunidad de La Laguna en Guerrero. Para buscar una solución integral en la problemática que prevalece en las inmediaciones de la Universidad de Sonora y reducir los riesgos de accidentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
planteó a las autoridades fortalecer acciones y la cultura de educación vial entre los estudiantes universitarios y automovilistas. Raúl Ramírez, presidente del organismo defensor, informó que se reunió este viernes con autoridades municipales, educativas y de tránsito, quienes coincidieron en realizar un recorrido por las inmediaciones del campus universitario para integrar un estudio técnico que permita dar soluciones a corto, mediano y largo plazo para reducir los riesgos de accidentes fatales. Asimismo, indicó que los diversos actores y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora llevarán a cabo esta acción que vendrá a dar los primeros resultados de este esfuerzo interinstitucional a favor del respeto de los derechos humanos de los universitarios y de quienes transitan por las colindancias de esta facultad. Pese a que el estado de Michoacán ha sido señalado como uno de los estados que registra un mayor índice de violencia entre alumnos, es decir, del llamado bullying, según las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el periodo de 2011 solo se atendieron 17 quejas por este motivo. Yuricha Andrade, visitadora regional en Morelia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien dio a conocer esta información, dijo que en lo que va del año suman ya 4 las quejas por violencia entre alumnos, y también reconoció que es en la capital del estado en donde principalmente se detectan situaciones de esta naturaleza, aunque también señaló se han presentado casos en otras ciudades como en Pátzcuaro, en donde el año pasado se reportó un supuesto caso de bullying del cual se admitió una queja. La visitadora también detalló que desde el momento que se presenta una queja en este sentido, personal de la capacitación de derechos humanos acude a los centros escolares para verificar los hechos y comenzar de esta manera las diligencias. Un 30% de las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el estado de Tamaulipas durante el mes de enero fueron contra elementos del Ejército Mexicano, según las primeras estadísticas difundidas a través de su página de internet. Dicho análisis de incidencia presenta que la Sedena tiene 9 quejas en el primer mes del año, lo que representa un 30% de las recibidas por dependencias federales de la entidad. Según las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a nivel nacional, Tamaulipas es el 5º estado con mayor número de quejas en contra del Ejército. Cabe mencionar que estas 9 denuncias hechas en contra del Ejército son principalmente por detención arbitraria, sin contar con la orden de aprehensión correspondiente y trato cruel o inhumano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Sonora la aplicación de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de José Figueroa Mercado y Guadalupe Burton Quirós, así como la de sus familiares que han sido víctimas de amenazas después de que se llevó a cabo en su contra un acto de despojo de propiedades en la ciudad de Hermosillo. También se le pide a dicha autoridad que restituya la posesión a las víctimas y se ordene a Carlos Navarro Zúguich, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, y a los demás servidores públicos estatales que se abstengan de tomar represalias en contra de los quejosos. En un comunicado que difundió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informa que este organismo nacional recibió la queja de los afectados en la que señalan que Navarro Zúguich ordenó y llevó a cabo directamente los actos de despojo, por lo que indicó se mantendrá pendiente de la evolución de los acontecimientos. Mediante un comunicado, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas emitirá medidas cautelares en caso de ser aprobada la aplicación de exámenes antidoping en universidades chiapanecas, según propone la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ANUIS, asociación no gubernamental con sede en la Ciudad de México, que reúne 169 universidades públicas y privadas de todo el país, dio a conocer un manual donde propone que se realicen exámenes de antidoping para evitar el consumo y venta del alcohol y drogas en las instituciones de educación superior. Sin embargo, Diego Cárdenas Gordillo, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rechazó que los exámenes antidoping en las universidades sea una medida adecuada, ya que por el contrario viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16. Y dijo que de ser aprobada la aplicación en universidades chiapanecas, el Consejo enviaría medidas cautelares a los rectores respectivos para garantizar la seguridad de todos los alumnos. Y bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información.
Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestro segundo bloque de noticias internacionales. Yo le comento que alrededor de 46.450 personas murieron en homicidios en Honduras entre el año 2000 y el 2011, lo que supone una víctima de la violencia cada 74 minutos, según el informe presentado este jueves al Congreso Nacional por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio. Estas cifras sitúan a Honduras como uno de los países más violentos del mundo, puesto que la Organización Mundial de la Salud fija el estándar normal en 9 delitos por cada 100.000 habitantes y califica la situación de epidemia cuando la tasa supera los 10. Según Custodio, la actual situación que se vive en el país hace que los hondureños no solo tengan que hacer frente a la crisis económica, sino también tengan que enfrentarse a una crisis de inseguridad pública por las elevadas tasas de violencia. En otra información le comento que el presidente sirio Bashar al-Assad dijo este fin de semana en Damasco al enviado de la ONU y a la Liga Árabe, Kofi Annan, que no es posible un diálogo que dé salida a la crisis de su país, si aún existen grupos terroristas armados que crean el caos y la inestabilidad del país, atacando a civiles y militares y saboteando propiedades públicas y privadas, según la agencia oficial de noticias siria. Aún así, al-Assad expresó su disposición a hacer un auténtico esfuerzo para encontrar una solución a la crisis. Por su parte, Annan destacó su compromiso para trabajar de una manera justa, imparcial e independiente, además de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos sirios. En un comunicado de la ONU, resaltó que Annan pidió a al-Assad que se dé pasos concretos para poner fin a la grave situación que se vive en Siria, además de presentar varias propuestas para detener la violencia y las matanzas de ese país. Una misión de alto nivel de Amnistía Internacional, encabezada por su secretario general Salil Chetty, inició ayer lunes una visita oficial de 4 días en Madrid, con la que busca obtener de las autoridades españolas diversos compromisos en relación con los derechos humanos. Según explica Amnistía, la cúpula de la organización mantendrá hasta el próximo jueves reuniones en la Fiscalía General del Estado, en la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación Interior, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También están previstos encuentros con representantes de los principales partidos políticos con la representación parlamentaria. La Organización de Amnistía Internacional indicó que el objetivo principal de esta visita es plantear una agenda de derechos humanos al gobierno español para su próxima legislatura 2011-2015 y a su vez verificar si existe un sólido compromiso del gobierno español con los derechos humanos. Con el firme compromiso de luchar contra el narcotráfico y con una hoja de coca en la mano, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ayer solicitó a la Organización de Naciones Unidas despenalizar en su país esa planta para sus usos tradicionales y medicinales. Como muestra de su voluntad política de luchar contra el narcotráfico, el mandatario destacó las 27 toneladas de pasta base de cocaína interceptadas y la reducción de más de 10.000 hectáreas del cultivo en el país andino durante el 2011. En su discurso, Evo Morales destacó que no hay ningún dato en el mundo que diga que la hoja de coca haya hecho daño a la salud ni al ser humano. Incluso también mostró desde el podio toda una amplia gama de productos fabricados con hoja de coca, como mermelada de té, té, mate, refrescos e incluso un licor hecho en Holanda. Morales insistió en que la absurda prohibición del masticado de la hoja de coca fue y ha sido un error histórico que se sometió contra el pueblo boliviano. En otra información le comento que el Pacto Mundial, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y Save the Children han presentado este lunes los derechos de la infancia y principios para empresas, una petición al mundo empresarial para que aumente sus esfuerzos en el respeto y apoyo de los derechos de los niños y niñas en el ámbito laboral, en los mercados y en las comunidades. En este sentido, los 10 principios piden a todas las empresas del mundo que defiendan los derechos de la infancia en sus políticas empresariales y que tomen medidas para avanzar en el ámbito de estos mismos derechos. En torno a esto, en un comunicado en apoyo de los principios y los esfuerzos hechos por los implicados en su desarrollo, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido a todos los líderes empresariales del mundo que se adhieran al espíritu de estos principios básicos. Este lunes, el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial instó al país mexicano a tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación estructural e histórica que existe en el país contra los pueblos indígenas. El CERT revisó el informe de México sobre discriminación racial los días 14 y 15 de febrero y también el día de ayer. Presentó sus recomendaciones al gobierno de México sobre su principal motivo de preocupación, además de ofrecer su reconocimiento por los avances logrados.
En las recomendaciones, el CERT pidió tomar medidas para eliminar la discriminación estructural e histórica dentro del Estado a través de políticas de inclusión social. Esto con el fin de que se reduzcan los altos niveles de desigualdad y se reduzcan los niveles de pobreza y extrema pobreza a fin de garantizar plenamente a todos los mexicanos y mexicanas, en especial los y las indígenas, el goce de sus derechos fundamentales. Con el lema La Hora de las Soluciones, se inauguró este lunes en la ciudad de Marsella de Francia el 6º Foro Mundial del Agua, durante el cual dirigentes de organismos internacionales llamaron a atender el rezago en el acceso a agua potable y saneamiento. Desde ayer hasta el próximo 17 de marzo, el Palacio de Congresos y Convenciones de este puerto del sur de Francia reúne a unas 2.000 personas de unos 170 países para analizar la forma de generar un manejo integral del agua y las posibilidades de ampliar la cobertura de este recurso. Por su parte, el secretario de la Organización Meteorológica Mundial y de ONU Agua, Michel Jarroud, recordó que la escasez en el mundo se incrementa por los retos de la producción agrícola, el cambio climático, la inestabilidad política de algunas zonas y otras situaciones imprevisibles. En su mensaje en la inauguración, recordó que se necesitan soluciones para cumplir con los objetivos para el desarrollo del milenio en materia de agua y saneamiento, para los que ya existen algunas iniciativas. En otras noticias le comento que la Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que Yemen afronta una nueva ola de desplazamientos masivos con decenas de miles de civiles que huyen de los enfrentamientos tribales en el norte del país y los renovados choques entre las fuerzas del gobierno y los grupos militantes en el sur. ACNUR informó que se ha establecido redes con personal local capacitado que identifica las necesidades más urgentes de los civiles afectados, además de detectar a los grupos en mayor riesgo, con lo que ayuda a que se mantenga el suministro de asistencia humanitaria y se proteja a esta población. La Agencia de Naciones Unidas indicó que prepara un llamamiento a la comunidad de donantes para financiar la respuesta de emergencia a estos nuevos flujos de desplazados. Por su parte, el enviado especial de la ONU para Yemen, Jamal Ben Omar, manifestó que el país enfrenta una creciente crisis humanitaria, ya que hay 3 millones de personas que necesitan ayuda de manera urgente. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado este viernes que más de 3.000 civiles han huido desde el norte de la República Democrática del Congo hacia Uganda desde principios de año. Según ha informado el portavoz del organismo internacional, Adrian Edwards, la mayoría de ellos son granjeros que han afirmado haber sido víctimas de secuestros, saqueos, presiones y violaciones. Edward informó que ACNUR ha abierto un centro de tránsito en Kisoro con capacidad para acomodar a unas 1.000 personas, que cuenta con tiendas de agua, instalaciones sanitarias, alimentos y medicamentos para la protección de estos refugiados. Y bien, esto es todo en materia nacional. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Por favor, recuerde visitar nuestra página de Facebook y Twitter. Gracias, hasta pronto.